con el nivel de sexto de primaria. Vamos allá. Bien, aquí os dejo el índice. Vamos a hablar sobre las figuras de nota, las figuras de silencio, el nombre de las notas, la clasificación de las voces, un poquito de historia. Ya sabéis que en este tema hemos trabajado la época del barroco. Veremos los compositores de esta época y las formas musicales, entre ellas la más importante, la fuga. Y por último, acabaremos este punto de historia con los instrumentos de la época. Y para acabar, en el punto 6 tenemos las audiciones, es decir, las músicas que hemos escuchado este trimestre. Bien, empecemos. Las figuras de nota. ¿Recordáis el nombre? Teníamos la redonda, que duraba 4 tiempos, la blanca, que duraba 2, la negra, que duraba 1 tiempo, y la corchea, medio tiempo. Y para acabar, la semicorchea duraba 1/4 de tiempo. Bien, y estas figuras suelen aparecer con estas combinaciones. Fijaos, las 2 corcheas duran 1 tiempo. Las 4 semicorcheas, 1 tiempo también. Una corchea con puntillo y una semicorchea también dura 1 tiempo. La corchea y las 2 semicorcheas, 1 tiempo. Las 2 semicorcheas y la corchea, 1 tiempo. Y la negra con puntillo y la corchea, 2 tiempos. Bien, luego tenemos la blanca con puntillo y la negra, que durarían 4 tiempos. Y ahora vienen los tresillos. Acordaros, un tresillo es un grupo de 3 notas que duran lo mismo, que duran 2 de ellas. Por ejemplo, en el tresillo de redondas tenemos 3 redondas que equivalen a 2 de ellas. Como la redonda vale 4 tiempos, pues es como si hubieran 2 redondas. Total, 8 tiempos. Lo mismo ocurre en el tresillo de blancas. Es un tresillo de 3, o sea, son 3 blancas y esas 3 equivalen a 2 blancas. 2 blancas, como cada blanca dura 2 tiempos, 2 y 2, 4. Bien, en el tresillo de negras, como son 2 negras, serían 2 tiempos. Y en el de corcheas, como son 2 corcheas, 1 tiempo. Bien, después tendríamos la redonda con puntillo. Ya sabéis que el puntillo suma la mitad del valor de la nota. En este caso la mitad de 4 son 2. 4 y 2, 6. La blanca con puntillo dura 3 porque es 2 más 1. Y la negra con puntillo 1 y medio porque es 1 más medio. A continuación vemos los silencios, las figuras de silencio. El sombrero hacia abajo, ya sabéis que es el de redonda y dura 4 tiempos. El sombrero hacia arriba es el silencio de blanca y dura 2. Esta especie de Z o rayo es el silencio de negra y dura 1. El silencio de corchea es un 7 sin la rayita, dura medio tiempo. Y el silencio de semicorchea es ese 7 que dura 1/4 de tiempo. Y aquí os pongo algunas combinaciones. Por ejemplo, 3 silencios de negra, pues 3 tiempos. ¿Por qué? Pues porque cada uno dura 1 tiempo. Silencios de redonda, como cada uno dura 4, 4 y 4, 8. Silencios de blanca, como cada uno dura 2, 2 y 2, 4 tiempos. Los 2 silencios de corchea durarían 1 tiempo y los 4 silencios de semicorchea también durarían 1 tiempo. Y después tenemos combinaciones de corchea y 2 semicorcheas que también durarían 1 tiempo, o al revés, 2 semicorcheas y corchea que durarían 1 tiempo. Bien, ejercicios que hemos hecho en clase. Por ejemplo, hay semicorcheas en el número 1 y hay 12. Como cada grupo de 4 dura 1 tiempo, 3 por 4, 12, 3 tiempos. En el número 2 tenemos 8 corcheas. Como cada grupo de 2 corcheas vale 1 tiempo, tenemos 4 tiempos. En el número 3 son 3 tresillos de corcheas. Como cada tresillo vale 1 tiempo, pues 3 tiempos. En el 4 tenemos una corchea y 2 semicorcheas, y al revés, 2 semicorcheas y 1 corchea. Y cada grupito de estos vale 1 tiempo, total 2. En el 5 tenemos 4 semicorcheas, una corchea, 2 semicorcheas y una corchea y 2 semicorcheas, total 3 tiempos. Recordad que cada grupito de notas que va junto normalmente suele valer o durar 1 tiempo. En el 6 tenemos 4 tiempos, en el 7 también tenemos 4 tiempos. En el 8 tenemos 4 tiempos, en el 9 tenemos 3 tiempos, porque tenemos una corchea con puntillo y una semicorchea que duran 1 tiempo, y la negra con puntillo y la corchea que duran 2 tiempos, 2 y 1, 3. El 10 tenemos 10 tiempos, 4 silencios de negra, un silencio de redonda y un silencio de blanca. En el 11 tenemos 4 tiempos, creo que este está repetido, no, casi. Tenemos 4 tiempos porque son 16 semicorcheas. Cada grupo de 4 semicorcheas dura 1 tiempo, por tanto 4. En el 12 tenemos 4 tiempos, en el 13 3, en el 14 2, en el 15 2 tiempos porque cada 2 corcheas es 1 tiempo. En el 16 8 silencios de semicorchea, pues 2 tiempos.
Y vamos ya a pasar al nombre de las notas, que ya sabéis, que ya hemos estudiado en el primer trimestre: do, re, mi, fa, sol, la, si la, sol, fa, mi, re, do. Solamente vamos a ver estas y vamos a ver dónde se escriben en el pentagrama. Por eso el pentagrama les confiere la altura a las notas, a los sonidos. Ya habéis visto que estas notas también se pueden escribir con las letras del abecedario, siendo para la nota do la letra C, para la nota re la letra D, para la nota mi la letra E, para la nota fa la F, sol sería G, la sería A y si sería B. ¿Y esto de qué nos sirve? Pues porque en las partituras que nos encontramos de los compositores, que ahora a continuación veréis o hablaremos de ellos, en sus obras aparece, por ejemplo, sonata in C minor. ¿Qué significa eso? Pues significa que es una pieza que se llamará sonata, ya veremos lo que es, y que está en el tono de do menor. Esa letra C hace referencia al tono. Y después lo que venga a continuación ya sabéis que es o mayor o menor o sostenido o bemol o lo que sea. Fugue in B, pues será fuga en si mayor. Minuet in Fe sharp minor será minueto en fa sostenido menor. Cantata in E será cantata en mi mayor. Suite in G major será suite en sol mayor. Canon in D es el canon en re mayor. La fantasía in A minor es la fantasía en la menor. El concerto in E bemol o E flat minor será el concierto en mi bemol menor, etcétera. Bien, hemos trabajado la pieza esta de Bach, que es un minueto. Ya sabéis que los minuetos están escritos en compás ternario, en compás de 3 tiempos. Es el minueto en do, en do mayor, que compuso Bach, y que hemos escrito las notas debajo, aquí las tenéis. ¿Vale? Podéis ver cada una de las notas. Recordad que las que están escritas por debajo son notas graves y las que están escritas por arriba del pentagrama son notas agudas. Y tanto unas como otras necesitan esas líneas cortitas que se llaman líneas adicionales para determinar la altura, porque cuando están las notas debajo del pentagrama no sabemos realmente dónde están. Y una forma de delimitar o de señalar en qué altura están es poniendo estas rayitas. Ya sabéis que hay una progresión, siempre es línea, espacio, línea, espacio. Por eso la nota más grave de esta partitura es un si, que lleva la línea, la lleva encima de la bolita, y la que atraviesa la bolita es el do grave, que es la que vosotros conocéis. Pues si bajamos un nivel o un semitono por debajo tendremos la nota si grave, que es, como he dicho, la más grave de esta partitura. Y la nota más aguda es el do agudo, que está en el tercer espacio. No hay ninguna nota que se salga del pentagrama por arriba, con lo cual pues no necesitamos líneas adicionales por arriba, pero sí por abajo. Bien, otra cosa que os tengo que decir, que el tono de la canción siempre se mira viendo lo que hay entre la clave de sol y el compás, que se llama armadura. Si ahí no hay sostenidos ni bemoles, pues ya sabemos que estamos en la tonalidad de do mayor, y esto nos lo confirma el último compás de la pieza. Este compás en el que hay una blanca con puntillo que acaba en do. Por eso la pieza está en do mayor. Bien, vamos a hablar de las voces. Ya sabéis que en la época del barroco, de la que hablaremos ahora, eran muy importantes las voces. Y ya sabéis que la voz es un instrumento de cuerda, ¿vale? Porque lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo son dos cuerdas que cuando pasa el aire hace que vibren las cuerdas y produce el sonido. Se unen, se juntan estas cuerdas, haciendo que el aire le cueste más pasar por ahí, entonces hace que vibren. Al vibrar se produce el sonido, ese sonido se amplifica en la faringe, en la laringe se produce el sonido, en la faringe y en la cavidad ósea se amplifica y sale a través de la boca en forma de sonido, en forma de palabra, en forma de canto, y ya está. Bien, en la siguiente foto podemos ver el aparato respiratorio. ¿Vale? Es una foto de la nariz, de la boca, los labios, la lengua y el lugar que ocupan las cuerdas vocales, que se llama laringe, ¿vale? Ahí están las dos cuerdas. Y como veis, cuando pasa el flujo de aire, cuando pasa el aire, esas cuerdas se juntan y al juntarse vibran. Ese aire en que ya se ha convertido en sonido llega a la faringe, llega al paladar y ahí se amplifica con el resto de huesos que tenemos en la cabeza, se amplifica y sale por la boca. Bien, ya sabéis que el motor principal de ese flujo de aire es el diafragma.
Diafragma es el músculo plano que tenemos debajo de lo que son las costillas, ¿vale? Que forman los músculos abdominales. Ese es el famoso diafragma, con el que los cantantes pues realizan un trabajo estupendo. Como habéis podido ver este trimestre, las voces las podemos clasificar de diferentes formas. Tenemos las voces masculinas y las voces femeninas, y cuando todas ellas se juntan cantando en un escenario, pues a ese grupo de personas se les llama coro. Y si cantan esas personas, pues por ejemplo canta un chico y una chica solos delante de la orquesta, pues a esos chicos que cantan solos se les llama solistas. Bien, veamos la clasificación de las voces. Tenemos los hombres y las mujeres. Empecemos por las mujeres. Las voces femeninas. La más aguda es la voz de soprano. Una voz intermedia se llamaría mezzo-soprano y la voz más grave sería contralto. En los hombres ocurre lo mismo. La voz más aguda es la de tenor, la intermedia es la de barítono y la más grave es la de bajo. Podemos añadir aquí una voz extra que se dio precisamente en la época que vamos o que hemos estudiado justamente ahora, el barroco. Aparece una voz más aguda incluso que la voz de tenor. Y ya sabéis por qué se producía esto, lo comentamos en clase. Había una técnica un poco macabra de hacer que estos niños de 10, 12 años mantuviesen esa voz aguda durante el resto de su vida y se convirtieran en los famosos niños castrati, ¿no? Que esto les dio mucha fama, pero también en muchos casos pues lo que originaba era que estos niños sufrieran mucho, incluso se murieran. Bueno, ya sabéis que cada voz se les llama así: soprano, mezzo-soprano, contralto, tenor, barítono y bajo, porque cada una de esas voces tiene lo que se llama una tesitura, un rango vocal, es decir, un grupo de notas que es capaz de cantar ese cantante, y que es diferente en el caso del soprano, del caso del mezzo-soprano, del contralto. Cada voz tiene su rango, su tesitura, su rango vocal, es decir, un grupo de notas que es capaz de cantar, ¿vale? Y no son las mismas las de una que las de los demás, ¿vale? Y esto lo podéis ver aquí en el dibujo que pongo, tesitura de las voces. Bueno, aquí está el ámbito vocal de la voz de soprano, que llegaría desde un do grave hasta un do sobreagudo. La voz de mezzo-soprano cantaría desde un la grave hasta un la agudo. La voz de contralto llegaría desde un fa grave hasta un fa agudo. Y ahora fijaos que cambia. Para los hombres se utiliza la clave de fa, no la clave de sol. En la clave de fa nos está diciendo que el tenor cantaría más o menos desde un si grave hasta, vamos a ver, do, mi, sol, si, hasta un si agudo en clave de sol. Aunque esté escrito en clave de fa, esta nota que lleva tantas líneas adicionales, que estaba contando, de hecho, es una nota si agudo. El si de la tercera línea del pentagrama que conocemos en clave de sol, ¿vale? Pues ese sería el rango vocal del tenor. El barítono cantaría desde un sol hasta un sol de la segunda línea del pentagrama escrito en clave de sol. Sin embargo, aquí en clave de fa tiene que llevar 3 líneas adicionales, ¿vale? Pero es de un sol grave a un sol normal. Un sol de la segunda línea, ya os he dicho. Y después el bajo cantaría desde un mi grave hasta un mi agudo. Ese es el rango vocal de cada una de las voces de las que os he hablado. Y a eso lo llamamos la tesitura. Y siguiendo con este tema, pues llegamos al mundo de la ópera y al mundo de los cantantes de ópera. Mirad, como bien os dije, el máximo exponente de la voz lo consigue un cantante de ópera. O sea, que digamos que son los que mejor cantan del mundo, son los cantantes de ópera. ¿Por qué? Porque han estudiado muchos años cómo perfeccionar esa voz. Y como os expliqué, en la época del barroco no había micrófonos. Entonces lo que se trataba es de que ese cantante llegara a traspasar con su voz, a cantar por encima incluso de la orquesta y llegar a la última fila del teatro donde cantase. Para que el espectador que estaba ahí escuchando la ópera o viendo la ópera pudiese escuchar al cantante, y esto exigía pues una gran capacidad pulmonar por parte del solista. Aquí os dejo el nombre de algunos cantantes de ópera muy famosos, como por ejemplo Cecilia Bartoli,
Cecilia Bartoli es una cantante italiana de ópera con voz de mezzo-soprano. Ha cantado pues, a músicos tan importantes como Mozart, Händel, Vivaldi, Bellini y Rossini. Los padres de esta chica ya fueron cantantes y la iniciaron en este mundo fantástico de la ópera. El caso de Plácido Domingo, bueno, pues es uno de los 3 tenores más importantes del mundo. Tiene ya 80 años, es cantante, director de orquesta, productor, compositor español y su voz es de tenor y también de barítono. José Carreras es el otro español, cantante tenor, que contrajo leucemia en el año 87 y aunque no le dieron los médicos muchas posibilidades de sobrevivir, pues sigue vivo, ¿no? Y ha superado de alguna forma esta enfermedad, incluso ha creado una fundación para luchar contra el cáncer. Ahí está otro de los tenores grandes de este mundo. Y por último, el tercer tenor, muy importante, Luciano Pavarotti, que ya está muerto. Os tengo que decir que quería ser jugador de fútbol de pequeño. Pero bueno, al final su padre también le dijo: Pavarotti, no te veo yo siendo portero del equipo de fútbol, te veo más de cantante. Y al final pues le hizo caso y acabó siendo cantante de ópera y además uno de los mejores. Aquí tenéis algunas fotos de estos compositores y otros como Montserrat Caballé, María Callas, Anna Netrebko, Angela Georgiou, Alfredo Kraus. Bueno, pues son cantantes de ópera muy, muy importantes, de los mejores del mundo. Y llegamos ya al momento más importante de este repaso del examen de la semana que viene, que nos va a hablar de la época del barroco. Ya sabéis que es el siglo XVII y siglo XVIII. ¿Y por qué se caracteriza esta época? Pues porque es una época en la que, al igual que en el resto de artes, pues todo se sobrecarga. Es decir, se escriben muchas notas, se ornamenta mucho, hay muchos adornos, ¿no? La música se vuelve más compleja y con esta complejidad pues aparecen nuevos instrumentos musicales y con ellos formas instrumentales nuevas. Ya sabéis que veníamos de una época en la que todo se cantaba, o sea, música vocal, principalmente religiosa, pero también había música vocal que no era religiosa. Acordaos. Pues en esta época del barroco se llega al apogeo de ese canto, ¿no? De lo que llamaremos polifonía. La polifonía, si recordáis, era el canto a varias voces. ¿Vale? Antiguamente en el Renacimiento ese canto a varias voces era de forma homofónica, es decir, las voces si subían, pues todas subían. Si la primera bajaba, pues las 3 siguientes voces también bajaban, es decir, había un paralelismo de voces, ¿no? No ocurre así en la polifonía, en la que las voces, pues digamos que si una sube, la otra baja, y son voces contrastantes, ¿vale? Bien, pues en el barroco se llega al apogeo de la polifonía, es decir, el momento de más esplendor, de máximo desarrollo. Pero no solo de la polifonía, porque es música vocal, sino también de la música instrumental. ¿Y a quiénes les gustaba la música? Pues evidentemente a la gente de dinero, que pagaba a los músicos para que fueran a divertirlos, a entretenerlos. Y a estas personas se les llamaba mecenas. Los mecenas, que normalmente eran reyes y gente como he dicho de dinero, les pagaba, y a la vez que les pagaba, cuando estos reyes morían, el nombre del músico aparecía junto con el del rey. Era una forma de recordar a los reyes cuando pasara el tiempo, ¿no? Porque el músico concretamente había ido a tocar a su corte, le había gustado y había puesto su nombre al lado del rey. Bien, ¿qué formas son las más importantes en la época del barroco? Pues tenemos estas 4, el concierto, la sonata, la suite y la fuga. El concierto, tenéis que saber que es una obra para orquesta y para solistas. Por ejemplo, el concierto para flauta en mi mayor de Bach. Imagínate que existe esto, pues sería la orquesta tocando y la flauta solista delante, que tiene un papel principal y se establece un diálogo entre ambos. Por otro lado tenemos la sonata, que era una pieza instrumental en la que normalmente intervenía un instrumento y un piano o un bajo continuo. Recordad que el bajo continuo es un instrumento súper importante, o mejor, más que un instrumento, porque el bajo continuo lo podía interpretar un clave, lo podía interpretar una viola de gamba. Lo más importante del bajo es que era una voz grave que se repetía durante toda la pieza. Ya os acordáis de nuestro famoso
canon de Pachelbel, donde se tocaban esas 8 notas que se repetían una y otra vez, ¿vale? Por otro lado, la suite era un conjunto de 5 danzas contrastantes, y eran contrastantes porque una era más lentas, otras eran más rápidas, unas eran alegres, otras eran tristes, etc. Y llegamos a la más importante, la fuga. Ya sabéis que en la fuga aparece una primera voz, esa primera voz se repite en la segunda, que la va persiguiendo, después esa se pasa a la tercera, se van persiguiendo las voces, por eso se llama fuga, ¿no? Porque las voces se van fugando, se van dispersando, es decir, se van persiguiendo, vaya, se van yendo una detrás de la otra, es como una carrera, esto es una fuga, ¿vale? Y normalmente eran piezas a 4 o a 6 voces. Y eran voces contrastantes, como os he dicho antes, polifonía, contraste de voces. En una fuga hay 3 partes: la exposición, en la que se presenta el tema; el desarrollo, en la que se establece un diálogo entre las voces; y la reexposición, donde vuelve a aparecer el tema principal. Y de esto sabe mucho nuestro querido amigo Johann Sebastian Bach. Muy bien. Vamos a hablar de ellos. ¿Cuáles fueron los más importantes, los compositores de la época? Pues tenemos a los alemanes: Händel, Telemann, Pachelbel y Bach. Vamos a hablar de Händel. Mira, Händel fue un compositor alemán que vivió 74 años y durante su vida pues viajó bastante y llegó a viajar a Inglaterra, donde al final se asentó. Por tanto, obtuvo la doble nacionalidad, y escribe obras tan importantes como el oratorio El Mesías. El oratorio, ya sabéis que es una música sobre textos religiosos, ¿vale? Que no se representa en un escenario, sino en una sala de conciertos, ¿vale? Y de este Mesías famoso de Händel se saca, o hay una parte que se llama el famoso Aleluya, ¿no? Es una pieza que tenemos que conocer. Como he dicho, una pieza coral sobre textos bíblicos. Bien, ¿qué tocaba Händel? Pues tocaba muy bien el órgano, el clave, y además lo estudiaba a escondidas de sus padres, ¿vale? Porque en principio no les hacía mucha gracia que fuera músico Händel. También tocaba el violín y el oboe. Vamos, una pasada. Después tenemos a Telemann, que vivió unos cuantos años más que Händel, vivió 86 años, que también es alemán, pero no venía de una familia de músicos. Él era autodidacta, es decir, aprendió música él solo, ¿no? Lo cual tiene mucho mérito. Su creación musical es muy extensa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que compuso muchas obras. Destacaba por ser una persona segura de sí misma, amigable y con gran sentido del humor. Tocaba la flauta dulce, la flauta travesera, el violín, el oboe, y además fue director musical de las 5 grandes iglesias de Hamburgo. Bien, llegamos a Pachelbel. Pachelbel no vivió tanto tiempo, 53 años solamente, y sabemos que tocaba el órgano y el clave. Y la obra más importante de Pachelbel es el canon en re. El canon es una pieza que tiene varias voces y que se repite una detrás de otra. Vale, llegamos al último compositor, que es Johann Sebastian Bach. Este señor vivió 65 años, tocaba muy bien el violín, el órgano, el clave, era cantor, profesor, compositor, director de orquesta, y ya viene de una familia de músicos. Él se queda huérfano a la edad de 10 años y pues pasa una adolescencia un poco complicada, porque son sus hermanos los que se tienen que encargar de él. Bueno, llega a la edad adulta y se casa 2 veces, tuvo 20 hijos y se le murieron 10. Bueno, pues son cosas que pasan en aquella época porque la medicina no estaba tan avanzada como hoy en día. Con el tiempo pierde la visión, la capacidad de ver, y a pesar de esto pues compone muchas obras. Está considerado el maestro del contrapunto, y sus obras más importantes son los conciertos de Brandenburgo, el clave bien temperado, la tocata y fuga en re menor, el arte de la fuga y las variaciones Goldberg, entre otras muchas obras. Bien, llegamos a los franceses, Lully, Charpentier, Rameau. Lully vivió 54 años, fue compositor, instrumentista y bailarín francés, aunque nació en Italia. Se trasladó a Francia a los 10 años. Él tocaba muy bien el violín
y cuenta la historia que Lully murió porque se golpeó el pie mientras estaba dirigiendo a sus músicos, a la orquesta. Llevaba un bastón con el que marcaba el compás y con tan mala pata que se dio con el bastón en el pie y se murió porque le entró gangrena y tuvieron que... bueno, querían amputarle el pie, pero él no quería que se lo amputaran porque era bailarín y sin el pie no podía bailar, entonces prefirió morir. Uf, menuda historia. Bueno, Lully compuso obras para violín, ballets y tragedias líricas y su vida estuvo ligada al rey Luis XIV. Charpentier vivió 61 años, también fue un compositor francés muy prolífico, es decir, que su obra es muy grande, supera las 500 composiciones, tocaba muy bien el órgano y su obra más famosa es el Te Deum. Es la obra que se utiliza como himno en el Festival de Eurovisión. Y por último, Rameau vivió 81 años, es compositor, clavecinista y teórico francés. Él aprende muy pronto a tocar y a componer de la mano de su padre, y son muy famosas sus 3 tragedias líricas y sus 2 óperas ballet. Por último, el compositor inglés Purcell, el único de la época del barroco que merece la pena mencionar. Vivió muy pocos años, 36, y tocaba muy bien el órgano y el clave. Son muy famosos sus himnos, odas y sus óperas. Pasamos a los compositores italianos, son Monteverdi, Vivaldi y Albinoni. Acordaos que los italianos todos acaban en I. A Monteverdi, que vivió 76 años, se le atribuye la creación de la primera ópera. La primera ópera se llamó Orfeo. Bueno, el instrumento preferido de Monteverdi era la viola de gamba, que era una especie de violonchelo de la época. Además marca el periodo de transición entre el Renacimiento y el Barroco, es decir, el final de una época y el principio de otra. Por otro lado, Vivaldi, el cura rojo que llamaban porque era pelirrojo, vivió 63 años, es un compositor de Venecia que tocaba muy bien el violín y asienta lo que son las bases de la forma concierto. La obra más importante de Vivaldi son las 4 estaciones, en la que describe el paso del tiempo con los sonidos, diferenciando la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y por último, Albinoni, también compositor veneciano que vivió 79 años, es muy conocido por su música instrumental y sus conciertos para oboe, aunque su obra más importante es el Adagio, una obra súper triste. Bien, seguimos ahora con el tema de los instrumentos musicales. Si en el primer trimestre vimos los instrumentos musicales actuales, tenéis que saber que en el barroco ya habían instrumentos, se iban perfeccionando y también se agrupaban por familias. Tenemos los de la familia de la cuerda, por ejemplo la vihuela, que es la antigua guitarra, el clave, que ya sabéis lo que es, el instrumento sobre el cual hemos hablado más este trimestre, una especie de piano, que sabéis que cuando lo tocaban los músicos siempre sonaba fuerte. No existía todavía el piano y existía este instrumento precioso. Después tenemos el laúd, que es también de la familia de la cuerda, de cuerda punteada, y la tiorba, que es esta especie de laúd alargado que se utilizaba mucho en la época, la tiorba. También el violín y la viola de gamba, que ya he dicho que era como una especie de contrabajo. Bien, los de viento, tenemos los sacabuches, que eran una especie de trombones, el órgano, que era el instrumento por excelencia de la época, la flauta travesera o la flauta dulce, o también llamada flauta de pico, y la trompeta. Fijaos que la trompeta de la época no era la misma que es hoy en día. Tenemos también el oboe y algún instrumento más de viento. Por último, el más importante de percusión era el timbal o los timbales. Bien, ¿qué músicas hemos escuchado? Pues la música de Bach, el Ave María. Acordaos que lo cantaba Bobby McFerrin haciendo estos arpegios. Son los movimientos de los acordes subiendo y bajando. La letra es de Charles Gounod. Después también de Bach escuchamos la suite de cello número 1, sol mayor, el preludio y fuga número 2 del clave bien temperado, la tocata y fuga en re menor, que es esa obra para órgano,
De Händel, como os he mencionado antes, el Mesías, con su parte del Aleluya más importante. De Telemann son muy famosas las fantasías para flauta. La 7 y la 1 es la que os pongo aquí. De Pachelbel, el canon en re. De Albinoni destaca el Adagio, esta pieza tan triste. De Monteverdi os he puesto Puernatus. Es una obra instrumental y vocal, aunque la más importante es Orfeo, que es la primera gran ópera. Aquí os dejo a Vivaldi con las estaciones, con las 4 estaciones: invierno, primavera, verano y otoño. Y por último tenemos a este chico que ponía la cara esta tan extraña, ¿no? Pues un cantante de estos que yo os digo que son especiales porque cantan súper agudo, ¿vale? The Cold Song se llama la canción y es de Parcel. Y también vimos el rondó From Abdelazer, o como se pronuncie, Abdelazer, ¿vale? El rondó es esta pieza. Lo importante es de esta pieza, lo que hay que saber es que hay un estribillo que se repite y va intercalando estrofas que son contrastantes. De Charpentier escuchamos el Te Deum, la pieza esta que se utiliza en Eurovisión. Del Gameau, la danza barroca. De Lully, la marcha para la ceremonia de los turcos, donde se perfora el pie. Y después también hemos escuchado a cantantes como Conchita, que son actuales, una canción preciosa que habla de su hijo. Aitana y Sebastián Yatra, El corazón sin vida. Un dúo muy chulo, la verdad. Después la canción súper conocida Stand By Me de Bene King, de la cual se han hecho muchas covers, es decir, versiones. El grupo Little Mix tiene la canción Sweet Melody, esta banda británica de pop. También escuchamos Only Human de los Jonas Brothers. Y la última que puse es la canción de Pau Donés, que murió hace unos meses de cáncer y que, bueno, pues tiene una letra muy bonita. Y con esta canción pues acaba lo que es el segundo trimestre. Bueno, mucha suerte, repasad este vídeo y a por todas.